Todos los movimientos de tropas deben detenerse de inmediato. Necesito tiempo para negociar, ordenó Adolf Hitler. El general Keitel salió corriendo por el corredor en busca de su edecán. La orden de avanzar debe retrasarse nuevamente, le dijo, y se envió una orden a todas las Fuerzas Armadas. Día de pospuesto. Esperen por más órdenes. Día de pospuesto. En ese momento, 46 divisiones alemanas se movían en la noche con silencio de radio para atacar Polonia, bien entrada la madrugada del 26 de agosto. 750.000 de hombres, una división motorizada, fue alcanzada a último momento por un piloto alemán cuando estaba por cruzar la frontera. Hitler había echado para atrás a último minuto. Polonia no sería atacada. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esta torpe indecisión? El último hombre que le gritó a Hitler. Un nuevo capítulo de Blitzkrieg Pop, la cronología de una invasión que cambió el mundo. Esto es Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial. Conduce Juan Chiuní. Mi Buenos Aires querido. Enero de 1937, Buenos Aires. El embajador de Su Majestad el Rey de Inglaterra para Argentina, Neville Merrick Henderson, recibe un importante telegrama del señor Eden, por entonces secretario de Asuntos Exteriores para el gabinete de Stanley Baldwin, primer ministro del Reino Unido por el Partido Conservador. El mensaje llega codificado como personal y urgente. Neville Henderson lleva apenas un año como embajador en Argentina. Había llegado en un momento delicado a la tierra de las pampas de abundantes vaquillonas. Todavía resonaban los coletazos del gran escándalo político del momento. Lisandro de la Torre, senador por Santa Fe, denunciaba en Cámara graves hechos de corrupción en el pacto conocido como Roca-Runciman, que aseguraba cuotas de exportación de carne argentina al Reino Unido y afianzaba los vínculos comerciales de ambos estados. El responsable de ese pacto había sido el general Agustín Pedro Justo, presidente de la nación argentina desde 1932. Un país marcado por la depresión económica, la dependencia británica, las denuncias de corrupción, el asesinato político y las elecciones fraudulentas. Pero la noticia que llega desde el otro lado del Atlántico para el embajador Henderson tampoco aventura un futuro tranquilo. Sí, en cambio, un gran desafío personal y un reconocimiento de enorme importancia. Lo querían de embajador en Berlín. Henderson estaba por entrar en la puerta grande de la historia. En sus memorias, escritas durante plena guerra y tituladas Failure of a Mission, el embajador Henderson recuerda el momento que dejó su puesto en Argentina y rumbió hacia un nuevo destino. Salí de Buenos Aires a mediados de marzo. Aunque de niño había tenido una institutriz alemana y había pasado casi 2 años en Alemania mientras me preparaba para el examen diplomático, durante mis 32 años de servicio en el extranjero nunca había estado en un puesto en el que se hablara alemán. De modo que mi conocimiento sobre esa lengua estaba extremadamente oxidado. Fue en parte por esa razón que tomé mi pasaje de regreso a Inglaterra en el transatlántico alemán Cap Arcona y me llevé 2 copias de Mein Kampf de Adolf Hitler para estudiar en el camino. Uno me lo había dado el embajador alemán en Buenos Aires, el otro era una edición íntegra que obtuve en privado. Aunque en parte era ampuloso y prolijo, y habría sido más legible si se hubiera resumido en 1/3 de su extensión, en ese momento me pareció una producción notable por parte de un hombre cuya educación y experiencia política parecía haber sido poca, como la de Herr Hitler. Sobre finales de marzo de 1937, Neville Henderson tocó puerto en Southampton. Pasó un mes en Londres, atendiendo diferentes entrevistas y reuniones, para ponerse al tanto de sus nuevos objetivos en Berlín. La más importante fue con el canciller Neville Chamberlain, ya designado como futuro primer ministro por el actual ministro Stanley Baldwin, ambos del Partido Conservador. Las instrucciones fueron claras. Henderson tenía que hacer todo lo posible para trabajar con Hitler y el partido nazi como el gobierno existente en Alemania. En la Inglaterra democrática
Los nazis, con su desprecio por la libertad personal y su persecución de la religión, los judíos y los sindicatos, estaban lejos de ser populares. Pero ellos eran el gobierno, y no se envía un embajador al exterior para criticar al gobierno que el pueblo elige, le señaló el canciller Chamberlain al embajador Henderson. Había que cooperar e intentar entender al nazismo para poder dar su punto de vista al pueblo británico, que tanto rechazaba las acciones emprendidas por el todavía Nobel gobierno de Herr Hitler. En sus memorias, el embajador Henderson rememora un aspecto que entiende relevante de aquella entrevista con el canciller y futuro primer ministro británico. Recuerdo haber hecho una sola observación al señor Chamberlain sobre sus apuntes, a saber que mientras yo hacía todo lo posible para trabajar con diligencia con los nazis, era esencial que el rearme británico se llevara a cabo de forma implacable, ya que ningún argumento podía contar con el gobierno de Hitler, excepto el argumento de la fuerza. El señor Chamberlain me aseguró que apreciaba el comentario y que esa era su firme intención. Neville Henderson arribó a Berlín en los últimos días de abril de 1937. Se iba la primavera y el pueblo alemán parecía vivir una temporada de optimismo. La salud económica era buena tras años de crisis. Crecía el empleo y crecía el consumo. Restaurantes, cafés y teatros se atiborraban de gente queriendo disfrutar a pleno de la vida social. En lo político, 1937 podía ser un año de consolidación del nazismo, de profundizar el relacionamiento entre el partido y las Fuerzas Armadas, de un mayor empuje al rearme, de asegurar la victoria de Franco en España y estrechar relaciones con la Italia del duce Benito Mussolini. Los ejes de la política exterior de Hitler tomaban forma, pero nadie quería ni esperaba una guerra en el corto plazo. El pueblo alemán había sufrido demasiado las consecuencias de la Gran Guerra, de las restricciones de Versalles, de la crisis del marco y de la inestabilidad política. Lo que pensaba por entonces la opinión pública alemana sobre la guerra bien podría resumirse en unos versos de una canción antiguerra en tiempos del presidente norteamericano Woodrow Wilson, previo a que Estados Unidos ingresara en la Primera Guerra. I did not raise my son to be a soldier. I brought him up to be my pride and joy. Who dares to put a musket on his shoulder to kill some other mother's darling boy? No crié a mi hijo para que fuera un soldado. Lo crié para que fuera mi orgullo y alegría. ¿Quién se atreve a ponerle un fusil en sus manos para matar al querido hijo de otra madre? I didn't raise my boy to be a soldier. I brought him up to be... Los primeros días como embajador en Berlín de Neville Henderson coincidieron con la celebración del cumpleaños número 48 de Hitler, un día festivo que simulaba la celebración de un César. Obsequios y lisonjas llegaban de todas partes del Reich y un gran desfile militar que impresionó a los agregados militares de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Henderson llegaba con la firme convicción de que su trabajo debía aportar las mejores bases de entendimiento entre la Alemania nazi y el Reino Unido, cuyo éxito sería el de mantener la paz en Europa. Visto de otra manera, el éxito también suponía mantener la paz el mayor tiempo que fuese posible. Al fin de cuentas, ambos países corrían una carrera armamentista. El asunto era quién estaba corriendo más rápido. La primera vez que el flamante embajador británico en Berlín vio y escuchó a Hitler en directo fue en el Lustgarten, un parque rodeado de museos en el centro de Berlín. La siguiente fue la impresión que Henderson anotó en sus memorias. Su discurso contenía una referencia mordaz más o menos a las democracias decadentes, en particular a Gran Bretaña, contra quien, como de costumbre, había una campaña de prensa furiosa en ese momento. Pero en general estaba dirigida contra las influencias judías en Rusia. Al hablar de Alemania, usó una frase que me quedó grabada. Ningún pueblo podía escapar a su propio destino.
y el de Alemania era luchar por su independencia consiguiendo su espacio vital. A continuación, una mirada que rápidamente Henderson tuvo sobre el dictador alemán en su arribo a Alemania, que nada a esta altura viene a descubrir sobre Hitler, pero también que vale reafirmar. Siempre estaba instando a sus compatriotas a olvidar su complejo de inferioridad, pero él mismo estaba sujeto a él. Tanto por eso como por su carácter demagógico, siempre tuvo que recibir aplausos. Si no era de la multitud, tenía que ser de la camarilla de sus amigos íntimos, en particular de sus viejos luchadores callejeros de München. Al mismo tiempo, sus gustos eran excesivamente simples. No bebía vino, no fumaba, no comía carne, dormía mal, se levantaba tarde, no le gustaba trabajar hasta después del almuerzo, se quedaba hablando hasta altas horas de la noche y en la cena le gustaba relajarse en compañía de mujeres jóvenes, muy bonitas, pero ornamentales. Antes de seguir con esta historia, vale preguntarse, ¿quién era Neville Henderson? El funcionario diplomático que el gobierno británico delegaba representación nada más y nada menos que ante la Alemania nazi. ¿Cuál era su pasado? ¿Cuáles sus credenciales? Sir Neville Merrick Henderson, nacido en Sedgwick Park en junio de 1882. Tercer hijo de Robert Henderson y Carolina Hargraves. Su tía política no fue otra que Alice Liddell, la musa inspiradora de Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas. Como parte de la élite inglesa, Henderson estudió en Eton y se unió al servicio diplomático en 1905. Su primer puesto importante fue como embajador en la incipiente República Turca de Mustafa Kemal Atatürk, en el marco de una serie de disputas con el Imperio Británico. Su siguiente parada importante fue como ministro plenipotenciario ante el Reino de Yugoslavia. Entabló una relación muy cercana con el rey Alexander I, un autócrata golpista, a quien admiró, y cuyo asesinato político en 1934 conmovió profundamente. Finalmente Henderson estuvo ese breve tiempo en Argentina, antes de ser apuntado como embajador en Berlín. Su designación no estuvo libre de controversias. Parte de la prensa británica pronto lo calificó de pro-nazi. Varios apuntaron hacia su admiración por el autócrata yugoslavo asesinado. Algunos desempolvaron elogios suyos a Antonio de Oliveira Salazar, el hombre fuerte del Estado Nuevo portugués. Lo cierto es que eso era lo que buscaba el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Anthony Eden, para el futuro embajador en Berlín, un hombre que se llevase bien con los dictadores. Henderson fue uno de los nombres sugeridos. Con el diario del lunes, en sus memorias escritas en 1966, el político conservador y en su momento protegido de Churchill, Harold Macmillan, dio su opinión sobre la decisión del señor Eden de nombrar al señor Henderson para la tarea. Dijo, es difícil entender por qué lo hizo. Henderson resultó ser un completo desastre, histérico, obstinado, poco fiable. El señor Eden no tardó en darse cuenta del terrible error que había cometido. Ahora bien, no nos apresuremos, que esto recién empieza. Mayo 1937, Londres. El embajador de la Alemania nazi en el Reino Unido arriba temprano a la embajada alemana en Carlton House Terrace, en pleno distrito central de Londres. Acompañado de su chofer y su secretario, saluda al personal raudamente y se aboca a preparar los apuntes para la visita en su despacho. Ulrich Friedrich Wilhelm Joachim Ribbentrop, 44 años. Había llegado a la embajada en Londres en 1936, apuntado especialmente por el propio Hitler. No tenía experiencia diplomática previa, pero había logrado convenientemente acomodarse y convencer al Führer de la importancia de sus contactos en Inglaterra. Su misión diplomática tenía un objetivo muy concreto: atraer al establishment político británico para establecer una alianza anglo-alemana que permitiese a Hitler mover sus fichas en Europa Central con la mayor libertad. Hitler era un convencido de que los intereses anglo-germánicos eran desde la raíz de la historia un poco lo mismo y que estos se veían particularmente alineados en la coyuntura del comunismo soviético. Para ello, Ribbentrop había convertido a la embajada alemana en Westminster en un gran salón de ágapes por donde desfilaban políticos, realeza, grandes empresarios, un fervoroso creyente de que el canapé y el champagne podían estrechar grandes alianzas. Sin embargo, Ribbentrop sabía bien que en este día particular de mayo de 1937
de nada le serviría la vidurria para negociar sus intereses. El hombre que estaba por recibir y con quien se jugaba una parada importante de su misión en Londres no era de esos que se ablandaba con lujos y lisonjas. Por el contrario, en breve cruzaría los amplios portones de la embajada el principal instigador parlamentario del rearme británico contra la Alemania nazi, Winston Churchill. Desde su llegada como embajador al Reino Unido en 1936, Ribbentrop y Churchill se habían encontrado en algunos eventos sociales, algunos de ellos en la embajada alemana. Churchill se había convertido en el más insidioso parlamentario contra la Alemania de Hitler en los últimos tiempos. A diferencia de otros británicos anticomunistas, que miraban a los nazis con cierta conveniencia y simpatía, a Churchill le preocupaba primero el rearme alemán y el avance de la política expansionista de Hitler. Entendía que el gobierno británico no actuaba acorde a las circunstancias. ¿Cuáles eran? A su entender, que los británicos tenían que acelerar su proceso de rearme y actuar con mayor firmeza ante los movimientos y las demandas de Hitler. Había que prepararse para una guerra. Ribbentrop conocía bien a su mayor incordio, ese viejo tosudo que arrastraba experiencia en temas militares y políticos de la guerra de los Boers. Acercarlo a la causa alemana era su mayor desafío, convencerlo del mutuo beneficio de aculturar en consonancia a alemanes y a británicos. Con esa expectativa, lo invitó aquel día de mayo a la embajada. Así recuerda Winston Churchill en sus memorias el intercambio de aquel encuentro. Ribbentrop me recibió en una amplia habitación de los pisos superiores de la embajada alemana y allí sostuvimos una conversación que duró más de 2 horas. Se mostró extremadamente cortés y recorrimos todo el escenario europeo, tanto en lo relativo a los armamentos como a la política. La sustancia de lo que me dijo fue que Alemania buscaba la amistad de Inglaterra. Le había pedido a Hitler que le permitiera venir a Londres con el objeto de proponer la formación de una entente anglo-alemana. Dijo que Alemania montaría guardia para contribuir a que el Imperio Británico conservase toda su grandeza y extensión. Lo que se pretendía en realidad era que Gran Bretaña dejara a Alemania en libertad en el este de Europa. Ellos querían su espacio vital. Absorber Austria y el corredor polaco, la Rusia Blanca y la Ucrania eran indispensables para la vida futura del Reich alemán. Era eso lo menos que podían pedir. Todo lo que se pedía a la comunidad británica y al imperio era no inmiscuirse. Un gran mapa sobre la mesa ilustraba los proyectos alemanes. Y cierra Churchill. Después de escucharlo, le dije que estaba seguro que el gobierno británico no estaría de acuerdo en dejar en libertad de acción a Alemania. Era cierto que estábamos en malas relaciones con la Rusia soviética y que odiábamos al comunismo tanto como se odiaba a Hitler, pero le dije que podría tener la seguridad de que Gran Bretaña no se iba a desinteresar nunca en el destino del continente. Estábamos de pie frente al mapa cuando dije esto. Ribbentrop se alejó bruscamente y me dijo: la guerra entonces es inevitable. No hay otra salida. El Führer está decidido. Nada lo detendrá a él, ni nada nos detendrá a nosotros. Volvimos entonces a nuestras sillas. Yo era solo un miembro del Parlamento, aunque de alguna prominencia. Pensé que era lo correcto decirle al embajador alemán lo que a continuación transcribo textualmente. Cuando usted habla de guerra, que sin duda será una guerra, no debe subestimar a Inglaterra. Es el mío un país extraño y muy pocos extranjeros logran entender su espíritu. No lo juzgue por la actitud del gobierno actual. Una vez que se presenta una causa grande al pueblo, este mismo gobierno y la nación británica realizarán los actos más inesperados. Joachim von Ribbentrop había nacido un 30 de abril de 1893 en el estado de Renania. Era hijo de un teniente coronel del ejército imperial alemán. Se crió en el seno de una familia de clase media y asistió a colegios privados en Suiza e Inglaterra. En su juventud vivió algunos años en Canadá y trabajó en New York como banquero por un año. Durante la Primera Guerra combatió en el Frente Oriental y fue condecorado con la Cruz de Hierro. Tras la guerra se casó con Annelies Henkel, cuya familia era propietaria de la más prestigiosa fábrica de vinos espumantes en Alemania, Henkel Company. Es así que Ribbentrop se convirtió en el vendedor de champagne, aunque la denominación de champagne es de exclusividad francesa. Pero cierto es que Ribbentrop fue el artífice de importar a Alemania el champagne francés Pommery, y con la ayuda de su suegro montó un importante negocio de importación de bebidas, entre ellas el whisky escocés Johnnie Walker.
Los emprendimientos empresariales de Ribbentrop le proveyeron una serie de contactos importantes en Inglaterra y Francia, inflados a la vez por el propio Ribbentrop, que cumplía con todos los requisitos del escalador social. Su esposa, Anneliese, lo empujaba permanentemente hacia ese ascenso. Fue ella a la que se le ocurrió que su marido comprase el título de von en 1925. Una mujer llamada Gertrude von Ribbentrop, hija de un oficial del ejército que había recibido el título por sus servicios al Estado, adoptó legalmente a Joachim, aunque los dos no eran parientes. Lo hizo para preservar el apellido y porque era casi una indigente. A cambio de la adopción, Ribbentrop acordó pagarle 450 marcos alemanes cada mes durante 15 años. Más tarde, él intentó incumplir su compromiso y suspender los pagos, y ella lo tuvo que llevar a la justicia. A Ribbentrop se lo describe por lo general como una persona arrogante y presumida, pero no muy inteligente. De hecho, ha sobrevivido en el tiempo un comentario que su suegra, Frau Henkel, habría dicho y que lo define lapidariamente. Es muy extraño que mi yerno más estúpido haya sido el que llegó más lejos. Fue la esposa de Ribbentrop, que primero se acercó a los nazis en los albores de la década de 1930. El propio Ribbentrop se unió al partido a finales de 1932, poco antes que los nazis alcanzaran el poder. Rápidamente se hizo lugar en el círculo íntimo de poder de Hitler, convenciéndole de que era un verdadero experto en asuntos exteriores, a partir de su experiencia de importar Pommery y whisky escocés. Este adulador, que pronto llamó a su segundo hijo Adolf, fue trepando hacia la cima nazi para preocupación de propios y extraños. En 1936, para disgusto de muchos que lo creían un verdadero charlatán, entre ellos el importante dirigente nazi Hermann Göring, Hitler lo nombra embajador en Londres. Los británicos rápidamente supieron con quién trataban. Durante su misión diplomática, Ribbentrop incurrió en varios papelones y la prensa de la isla empezó a tomárselo para la chacota. Como pasaba tanto tiempo en Berlín adulando a Hitler, como lo hacía cumpliendo sus servicios en Londres, lo llamaron el embajador part-time. A pesar de esto, el premio fue mayor. Ribbentrop pasó de embajador a canciller en 2 años, justo antes que la expansionista política de Hitler empezara a convulsionar Europa. En su libro Fat Boy and the Champagne Salesman, El gordo y el vendedor de champagne, de reciente publicación, en el que su autor, Rush Lavin Jr., indaga en las diferencias entre Göring y Ribbentrop sobre la política exterior alemana, este define así el salto de Ribbentrop de embajador a canciller. La presuntuosa actuación de Ribbentrop en Londres podría haber provocado la risa o el enfado de los ingleses, pero no de Adolf Hitler. En 1938, el Führer llamó a Ribbentrop a Berlín para nombrarlo ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, para alivio de muchos ingleses y preocupación de otros, y para disgusto de líderes nazis como Hermann Göring y el ministro de propaganda de Alemania, Joseph Goebbels. Ribbentrop era un egoísta sin límites, un vendedor de vino que tenía éxito en los negocios, pero que no tenía ni experiencia ni tacto para la diplomacia. Diría más tarde Hermann Göring sobre el hombre a que Hitler le confiaba el futuro de Alemania, de Europa, del mundo. La mesa está servida. Esto fue Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial.